Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La concepción moderna del intelecto está muy limitada. Imagínese 3 individuos. El primero es un niño puluwat de 12 años de las Islas Carolinas. Sus mayores lo han seleccionado para convertirse en un maestro marinero, lo que logrará combinando amplios conocimientos de navegación, estrellas y geografía. La segunda persona es un chico iraní de 15 años que ha memorizado todo el Corán, domina el árabe y ahora va a una ciudad santa para aprender a convertirse en un líder religioso. La tercera y última persona es una niña parisina de 14 años que acaba de aprender a usar un programa de computadora para componer piezas musicales. 3 personas competentes, cada una de las cuales asume una tarea desafiante y alcanza un alto grado de logro. Se podría decir con razón que todas muestran un comportamiento inteligente. Sin embargo, los métodos actuales de evaluación de la inteligencia no tienen forma de medir su potencial o sus logros. El mensaje clave aquí es, la concepción moderna del intelecto está muy limitada. La palabra inteligencia se ha utilizado con tanta frecuencia que, naturalmente, evoca imágenes de sí misma como una cualidad tangible y mensurable. Pero es mejor usarlo como una forma abreviada conveniente que describe el potencial de una persona para alcanzar un alto grado de competencia en un área en particular. ¿Qué áreas, exactamente? Pues bien, la lista del autor consta de 7 inteligencias: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésica corporal, intrapersonal e interpersonal. Para elaborar esa lista, utilizó varios criterios. Una de ellas es que, para que una competencia se considere un tipo distinto de inteligencia, debe ser posible que el daño cerebral la aísle. Es decir, si se daña un área particular del cerebro de una persona, su habilidad en esa área específica debe disminuir notablemente con poco o ningún impacto en sus otras habilidades. Sin embargo, la competencia que se está considerando también debe permitir a las personas encontrar y resolver problemas. Por ejemplo, la capacidad de reconocer rostros puede estar aislada por un daño cerebral, por lo que cumple con el primer criterio. Sin embargo, la capacidad de reconocer rostros no se presta a la resolución de problemas ni a la adquisición de nuevos conocimientos, por lo que no es una inteligencia. Es importante destacar que el autor reconoce que su lista de criterios no es en absoluto definitiva. Esto se debe a que está considerando la inteligencia de manera amplia, teniendo en cuenta múltiples niveles de análisis. Solo sería posible elaborar una lista completa si te limitaras a un nivel, como la neurofisiología. Pero eso significaría ignorar otros niveles posibles de análisis, como las correlaciones entre las competencias y los resultados y que también predicen el éxito académico de una persona. Por supuesto, esta limitación plantea una pregunta: ¿por qué tratar de definir las inteligencias? La teoría de la inteligencia múltiple podría usarse para capitalizar el potencial inherente de las personas. Los científicos han llegado a estimaciones muy diferentes sobre si la inteligencia tiene o no un componente genético. Algunos afirman que hasta el 80% de la variabilidad en las puntuaciones de inteligencia en la población general puede atribuirse a la genética. Mientras tanto, otros científicos estiman que la heredabilidad es solo del 20%, y algunos incluso creen que la inteligencia no se puede heredar en absoluto. Dada esta variabilidad, ¿debería dejarse de lado todo el lenguaje que se refiere a la inteligencia como un rasgo heredado? En cambio, sería mejor considerar a ciertas personas como genéticamente prometedoras para un talento en particular. Tener este diagnóstico no significa que vayan a desarrollar el talento, por supuesto. Una persona puede nacer con la capacidad de convertirse en una gran jugadora de ajedrez, pero si nunca le dan un tablero de ajedrez, no va a llegar muy lejos. El mensaje clave aquí es, la teoría de la inteligencia múltiple podría usarse para capitalizar el potencial inherente de las personas. Desde una perspectiva genética, un entorno estimulante puede ayudar a una persona a alcanzar un alto nivel de competencia en un área en particular. Sin embargo, el estudio de la herencia genética es increíblemente complicado y no es fácil, o a veces imposible, separar las capacidades genéticas inherentes de una persona de sus rasgos adquiridos en el medio ambiente.
Dos principios clave del campo de la neurobiología son un poco más útiles para comprender las capacidades cognitivas humanas: la canalización y la plasticidad. La canalización es la tendencia de un sistema orgánico a seguir un camino de desarrollo particular. Por ejemplo, el crecimiento del sistema nervioso humano es notablemente predecible. Las células comienzan en el tubo neural, parte del embrión, y, finalmente, migran a las áreas donde se convertirán en partes del cerebro y la médula espinal. La plasticidad, por otro lado, describe el potencial de una amplia gama de entornos para afectar el desarrollo. El cerebro es particularmente plástico en lo que respecta al lenguaje. Si se extirpa todo, por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro de un niño durante el primer año de vida, aún podrá hablar bastante bien más adelante. Pero hay una advertencia: esta plasticidad comienza a desaparecer más adelante en la vida. Es casi seguro que un adulto al que se le extirpe el hemisferio izquierdo experimentará dificultades lingüísticas extremas. La teoría de las inteligencias múltiples es importante porque podría ayudar a las sociedades a aprovechar la plasticidad del cerebro de los niños pequeños. Los educadores podrían aprovechar el conocimiento temprano de las tendencias de los estudiantes para mejorar sus oportunidades educativas. Por último, los responsables políticos podrían utilizar la teoría de la inteligencia múltiple para considerar nuevas formas de entrenar y aumentar el intelecto a una escala social amplia. La inteligencia lingüística implica un alto conocimiento del lenguaje y sus propiedades. Cuando trabajaba en un poema, el escritor Robert Graves se esforzaba por entender una línea en particular. Originalmente decía: y fija mi mente en un patrón cercano de duda. Pero le molestaba el patrón de palabras, pensaba que debía haber algún sustituto mejor. Marco de duda sonaba demasiado formal. Net of doubt era demasiado negativo. Finalmente, Graves encontró la palabra caul. La palabra tenía muchos sentidos diferentes, se refería simultáneamente a un tipo de gorra de mujer, a una telaraña y a una membrana que a veces cubre la cabeza de un niño cuando nace. Todos ellos encajan en el poema y, mejor aún, Klaus Caul se aliteró muy bien. Al final, la línea decía: y fija mi mente en un estrecho círculo de dudas. Este tipo de angustia por los significados y los sonidos de las palabras es representativo de una inteligencia lingüística altamente desarrollada. El mensaje clave aquí es: la inteligencia lingüística implica un alto conocimiento del lenguaje y sus propiedades. Los poetas son buenos ejemplos de personas con una gran inteligencia lingüística. Son sensibles a todos los matices del significado que sugiere una palabra. También consideran no solo cómo ese significado puede cruzarse con los significados de las palabras en otras líneas, sino también si las palabras suenan bien juntas. Por supuesto, la poesía está lejos de ser la única tarea a la que se puede aplicar la inteligencia lingüística. Por ejemplo, es crucial en la retórica, el uso del lenguaje para convencer a otras personas de un curso de acción, como hacen los políticos. La inteligencia lingüística también se puede utilizar para explicar, especialmente cuando se enseñan y aprenden conceptos y metáforas. Neurobiológicamente, la inteligencia lingüística es la más estudiada de todas las inteligencias. Los científicos tienen un conocimiento detallado de cómo se desarrollan las habilidades lingüísticas, desde el balbuceo de un niño durante sus primeros momentos de vida, hasta las cadenas de palabras que pronuncia a los 3 años, y la sintaxis similar a la de un adulto que puede emplear a los 4 o 5 años. Y este desarrollo se extiende a todas las culturas, en todas partes del mundo. Las personas utilizan algún tipo de lenguaje para comunicarse. En la mayoría de las personas, la capacidad lingüística se localiza en el hemisferio izquierdo del cerebro. En consecuencia, el daño a determinadas áreas de este hemisferio daña las habilidades lingüísticas específicas. Por ejemplo, las alteraciones en la zona de Broca, que forma parte del lóbulo frontal, hacen que la persona se base en gran medida en oraciones simples con poca inflexión o modificación, casi como una versión extrema del estilo de escritura de Ernest Hemingway. La inteligencia musical implica la sensibilidad a las propiedades del sonido. 3 niños en edad preescolar acaban de presentarse en una audición musical.
El primer niño tocó con precisión y emoción una suite de Bach para violín solo. El segundo cantó un aria completa de una ópera de Mozart después de escucharla cantada solo una vez antes. La tercera tocó un sencillo minueto para piano que ella misma compuso. Cada uno de estos niños es un ejemplo hipotético de un prodigio musical, y todos han llegado a su talento por diferentes caminos. El primer niño participó en el programa de educación de talentos de Suzuki, que enseña a niños japoneses muy pequeños a tocar instrumentos de cuerda. El segundo tiene un autismo grave, que en su caso se manifiesta como una incapacidad para comunicarse verbalmente con los demás, junto con un talento para cantar sin problemas cualquier pieza musical que escuche. Y la tercera hija se crió en una familia de músicos, esa experiencia le permitió elegir y crear melodías por sí misma, como un Mozart joven. Lo que todos los niños tienen en común es la inteligencia musical. El mensaje clave aquí es, la inteligencia musical implica la sensibilidad a las propiedades del sonido. La inteligencia musical está ligada a las capacidades auditivo-orales de una persona. La habilidad en esta esfera permite a las personas comprender el significado de conjuntos de tonos dispuestos rítmicamente y producir esos tonos ellos mismos. Así como se puede pensar en la poesía como la culminación de la inteligencia lingüística, se puede pensar en la composición musical como la culminación de la inteligencia musical. Si bien muy pocas personas llegarán a ser compositores, las investigaciones han demostrado que casi todos pueden apreciar al menos la estructura básica de la música. Pueden agrupar una pieza con un ritmo determinado junto con otras piezas de ritmo similar. O, dada una pieza en una tonalidad determinada, pueden juzgar qué tipo de final es más o menos apropiado. Al igual que el lenguaje, la música depende en gran medida del aparato auditivo de una persona. Sin embargo, la inteligencia musical es distinta de la inteligencia lingüística porque las formas en que el cerebro procesa y almacena el tono son diferentes de las formas en que almacena otros sonidos, como el lenguaje. Aquí tienes la prueba. En un estudio realizado por la psicóloga Diana Deutsch, se tocaron una serie de tonos para que los participantes los recordaran. A continuación, se reprodujeron diferentes sonidos. Si esos sonidos consistían en otros tonos, los sujetos tenían problemas para recordar los tonos originales, y cometían errores el 40% de las veces. Pero si el material interferente era verbal, palabras o números, los participantes obtuvieron resultados mucho mejores, su tasa de error se redujo a solo el 2%. La inteligencia lógico-matemática se centra en el razonamiento abstracto. Un niño está sentado en el suelo frente a un conjunto de objetos. Decide contarlos y determina que son 10. Luego señala los objetos en un orden diferente. 10 objetos otra vez. Lo intenta una y otra vez. Finalmente, comienza a entender que el número 10 representa todos los elementos del conjunto, sin importar en qué orden los cuente. Este niño ha llegado naturalmente a una idea sobre el concepto de número. Al hacerlo, ejercitó su inteligencia lógico-matemática. Este tipo de inteligencia comienza a través de la interacción con el mundo de los objetos. A medida que se desarrolla, se vuelve más y más abstracto hasta que entra en los ámbitos de la lógica y la ciencia. El mensaje clave aquí es, la inteligencia lógico-matemática se centra en el razonamiento abstracto. En algún momento, es probable que un aspirante a matemático se encuentre con una larga cadena de proposiciones, es decir, declaraciones matemáticas. La capacidad de recordar los eslabones de la cadena puede ayudarla a entenderlos. Pero la buena memoria no es el verdadero punto fuerte de un matemático. En cambio, es su capacidad para seguir largas cadenas de razonamiento, para comprender los vínculos lógicos entre las declaraciones matemáticas y comprender su significado general. Al igual que los pintores o los poetas, los matemáticos se preocupan por los patrones. Sin embargo, no les preocupa el lenguaje ni el tono, lo que les interesa son las ideas. Es imposible exagerar lo abstractas que son las matemáticas. La disciplina le pide a la persona no solo que encuentre analogías, sino que encuentre analogías entre diferentes tipos de analogías.
Trata de números imaginarios, números irracionales, paradojas, mundos posibles e imposibles, etc. Entonces, ¿dónde se encuentra la habilidad matemática en el cerebro? Por el momento, solo hay un consenso frágil al respecto, pero parece estar centrado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por lo general, las habilidades lógico-matemáticas decaen después de enfermedades generalizadas como la demencia. También existen afecciones como el síndrome de Gerstmann, en el que los niños experimentan una discapacidad aislada en el aprendizaje de la aritmética, y tienen dificultades para reconocer e identificar sus dedos y distinguir el izquierdo del derecho. En la sociedad occidental moderna, la inteligencia lógico-matemática es la inteligencia más privilegiada de todas. Y a menudo se dice que esta inteligencia guía el curso de la historia de la humanidad. Solo hay una lógica, y solo aquellos con inteligencia lógico-matemática pueden ejercitarla, o eso dice la teoría. El autor no está de acuerdo. Si bien esta inteligencia ha sido muy importante en Occidente, y está altamente equipada para manejar ciertos problemas y tareas, no puede resolverlo todo. La inteligencia espacial se utiliza para la visualización y la orientación en el espacio. Si puedes, visualiza un animal alto, por ejemplo, un caballo, en tu cabeza. A partir de esa imagen, ¿puedes determinar qué punto es más alto, la parte superior de la cola o la base de la cabeza? Ahora prueba este. Visualiza doblar una hoja de papel por la mitad 3 veces. ¿Cuántos rectángulos se crean con los pliegues una vez terminados? Probablemente quede claro de inmediato si estas tareas son difíciles para usted o no. Aunque son diferentes, ambos están relacionados con la inteligencia espacial. Te piden que visualices imágenes en tu cabeza y utilices tu comprensión del espacio. En última instancia, esta inteligencia tiene que ver con la capacidad de percibir con precisión el mundo visual, transformar y modificar esa percepción y recrearla incluso cuando el estímulo visual ya no esté frente a ti. Y en caso de que sigas pensando en los rectángulos de esa hoja de papel, la respuesta es 8. El mensaje clave aquí es, la inteligencia espacial se utiliza para la visualización y la orientación en el espacio. A pesar de centrarse en percibir el mundo visual, la inteligencia espacial en realidad puede funcionar independientemente de la capacidad de ver. Esto significa que las personas con ceguera aún pueden tener una inteligencia espacial muy desarrollada. Por supuesto, las personas ciegas de nacimiento no pueden percibir ciertos aspectos de la ceguera, como el color. Sin embargo, pueden reconocer tamaños y formas mediante el uso de sus otros sentidos. Las habilidades espaciales permiten a las personas orientarse, ya sea que estén en una habitación o en un océano. También hacen que las personas sean sensibles a los detalles y las cualidades de las exhibiciones visuales o espaciales, como pinturas o esculturas. Pero el espacio ni siquiera tiene que ser tan literal como eso. Las capacidades espaciales se pueden utilizar de una manera mucho más abstracta, como establecer conexiones entre diferentes dominios. Tomemos como ejemplo a John Dalton, quien combinó las imágenes de la química y la astronomía para imaginar los átomos como sistemas solares diminutos. Independientemente del propósito al que se aplique la capacidad espacial, esta inteligencia se puede observar en todas las culturas, aunque algunas la utilizan más que otras. Por ejemplo, la capacidad de discernir ligeras diferencias en el ángulo y la forma de las acumulaciones de nieve es esencial para la navegación en la tundra, y eso requiere un alto grado de habilidad espacial. De hecho, un estudio encontró que más del 60% de los niños que vivían en ese entorno, a quienes identificó como esquimales, obtuvieron puntajes tan altos en las pruebas de capacidad espacial como el 10% más alto de los niños blancos. A diferencia de la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial se preocupa mucho por el mundo de los objetos. Hay otra inteligencia que se preocupa de manera similar por lo concreto más que por lo abstracto. Se llama inteligencia cinestésica corporal, y es el tema de nuestro próximo parpadeo. El uso hábil del cuerpo refleja la inteligencia cinestésica corporal. De todas las formas en que las personas pueden usar sus cuerpos, la más desarrollada es probablemente la danza.
Debido a que hay tantas formas, usos y significados asociados con la danza, incluso definir el término puede resultar difícil. Pero, en general, un baile es una secuencia con patrones culturales de movimientos corporales intencionados e intencionalmente rítmicos. La danza se remonta a muchos miles de años. En el Paleolítico, en pinturas rupestres se representaban hechiceros y cazadores enmascarados y danzantes. A lo largo de los años, la danza se ha utilizado para reflejar y reforzar la organización social, expresar ideas seculares y religiosas y servir como recreación, por nombrar solo algunas. A nivel corporal, la danza consiste en combinar las cualidades de velocidad, dirección, distancia, intensidad, etc. Cualidades que requieren un sentido muy desarrollado de la inteligencia cinestésica corporal. El mensaje clave aquí es: el uso hábil del cuerpo refleja la inteligencia cinestésica corporal. En la cultura occidental, no se suele pensar que las actividades del cuerpo tengan algo que ver con la inteligencia. Pero ese es un artefacto histórico que proviene de asociar la inteligencia con cosas como la razón y la lógica. Si observas más de cerca, notarás que muchas actividades cognitivas también incluyen un elemento físico distinto. Piense en un cirujano que realiza una operación, por ejemplo. Los movimientos precisos son absolutamente esenciales para su tarea. Incluso en actividades no cognitivas, es difícil considerar que la habilidad corporal no es inteligente. Cuando estaba frente a la red, el famoso jugador de hockey Wayne Gretzky sujetaba el disco un instante más, lo que alteraba el ritmo del juego y desanimaba al portero. Algunos llamarían a eso instinto. Pero Gretzky afirmó acertadamente que nadie diría que un médico había aprendido su profesión por instinto. Entonces, ¿por qué dirían lo mismo de su comprensión del hockey? También es incorrecto desde el punto de vista fáctico afirmar que el cerebro no desempeña un papel en el movimiento corporal, porque sí lo hace, aunque es más bien un medio para lograr un fin. El cerebro ayuda a refinar, redirigir y adaptar la conducta motora para que sirva mejor a los objetivos de la persona. En otras palabras, el cuerpo y el cerebro se comunican constantemente entre sí para ejecutar una tarea motora determinada. Además, las deficiencias en el cerebro, especialmente en el hemisferio izquierdo, pueden reducir las capacidades motoras de una persona. Tomemos, por ejemplo, los distintos tipos de apraxia. Una persona con esta afección puede entender cognitivamente una solicitud, y es físicamente capaz y está dispuesta a realizarla, pero en realidad no puede hacerlo. Hemos cubierto todas las inteligencias orientadas al exterior. A continuación, es hora de pasar a las inteligencias personales orientadas al interior. Las inteligencias personales tienen que ver con el conocimiento de uno mismo y de los demás. En 1909, el famoso psicólogo Sigmund Freud estaba dando conferencias en los Estados Unidos, exponiendo sus teorías sobre la psique humana. Tras una de las conferencias de Freud, el decano de los psicólogos y filósofos estadounidenses, William James, se le acercó y le dijo: «El futuro de la psicología pertenece a tu trabajo». Esa reunión fue simbólica de una manera importante. Freud y James representaban filosofías y concepciones de la psicología muy diferentes. Freud se centró en el desarrollo de la psique individual, la vida interior de una persona. James, por otro lado, estaba mucho más orientado a las relaciones de las personas con los demás. Sus visiones divergentes son una buena forma de entender la diferencia entre las dos formas de inteligencia personal, intrapersonal e interpersonal. El mensaje clave aquí es: las inteligencias personales tienen que ver con el conocimiento de uno mismo y de los demás. Para desarrollar la distinción entre las inteligencias intrapersonales e interpersonales, vale la pena señalar algunas características distintas de cada una. La inteligencia intrapersonal consiste en conocerte a ti mismo, en poder ponerte en contacto con tus propios pensamientos, sentimientos y emociones. El novelista Marcel Proust, que escribió introspectivamente sobre los sentimientos, es un gran ejemplo. Por el contrario, la inteligencia interpersonal consiste en conocer a los demás, específicamente, sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones.
El líder político y religioso Mahatma Gandhi, conocido por su capacidad para comprender e influir en otras personas, podría ser el mejor ejemplo de ello. Tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal se encuentran en la misma zona del cerebro, los lóbulos frontales. Aquí es donde se integran la información sensorial y la información del sistema límbico. En un lenguaje menos técnico, es donde tus percepciones, incluida tu percepción de otras personas, se combinan con información sobre tus estados emocionales. Si bien todas las personas comparten la base neurológica de las inteligencias personales, las formas en que se manifiestan en la cultura varían mucho, quizás más que en cualquiera de las otras inteligencias. La cultura balinesa, por ejemplo, hace hincapié en las máscaras que usan las personas. Las personas se identifican por los múltiples roles que desempeñan, en una especie de desempeño constante. Este marco enfatiza la inteligencia interpersonal sobre la intrapersonal. Esto es muy diferente de la cultura marroquí, donde tanto el yo interpersonal como el intrapersonal se cultivan, pero en contextos separados y claramente demarcados. El yo que los marroquíes muestran en público es deliberadamente muy diferente de su yo privado. Los sistemas educativos deben modificarse para reflejar la teoría de las inteligencias múltiples. Si fueras a enseñar a alguien a programar una computadora, ¿qué inteligencias podrías utilizar? La primera opción, y la más obvia, es la lógico-matemática, y la inteligencia lingüística estaría muy cerca. Pero también puedes aprovechar la inteligencia musical introduciendo primero a un estudiante en un programa de composición. Para un estudiante con fuertes habilidades espaciales, puede mostrar un diagrama de flujo u otro diagrama espacial. Los estudiantes con habilidades interpersonales podrían recibir ayuda trabajando en equipo. Es evidente que algunas inteligencias son más adecuadas para una determinada tarea que otras. Sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples podría ayudar a los profesores a aprovechar las fortalezas de sus alumnos. El mensaje clave aquí es: los sistemas educativos deben modificarse para reflejar la teoría de las inteligencias múltiples. El primer paso para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples a la educación es desarrollar una prueba de inteligencia más precisa, o mejor dicho, un conjunto de pruebas. Las inteligencias deben evaluarse a diferentes edades y de manera apropiada para el desarrollo. Evaluar la inteligencia de los niños desde el principio les permitirá progresar rápidamente en las áreas en las que son particularmente hábiles y recibir apoyo cuando son débiles. El siguiente paso es que los programas educativos revisen sus objetivos. Si un programa nuevo establece que su objetivo es educar a las personas para ayudarlas a alcanzar su potencial, eso no es muy útil. Por el contrario, lograr una alfabetización suficiente para leer un periódico o discutir un programa político actual es mucho más específico. Y cuanto más específica sea la meta, más fácil será analizar las habilidades intelectuales necesarias para enseñarla y aprenderla. Luego, los educadores deben determinar formas de emplearlas. Inteligencias como un medio y un fin. En otras palabras, deberían explorar cómo una inteligencia podría usarse tanto para enseñar una habilidad como para ser parte de ella. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades para aprender a leer con los métodos tradicionales podría intentar utilizar la exploración cinestésica corporal para comprender las formas de las letras. Sobre todo, los educadores y los responsables políticos deberían esforzarse por comprender cómo las inteligencias se cruzan con un contexto cultural determinado. A mediados del siglo XX, los responsables políticos intentaron occidentalizar el sistema educativo de Irán, implementaron sistemas que se basaban en gran medida en el razonamiento lógico-matemático. Este fue un cambio drástico en una cultura que anteriormente no había priorizado esa forma de inteligencia. Como tal, los estudiantes y los propios sistemas se estresaron enormemente. Combinar cuidadosamente la conciencia cultural con el conocimiento de las inteligencias múltiples podría revolucionar la educación. Entonces, ¿qué nos depararía el futuro en la historia del potencial humano?